Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. Espero que esto se esté escuchando bien porque he perdido una parte del micrófono, entonces no sé yo muy bien cómo va a salir esto. Espero no tener que desechar el vídeo. Vengo con un resumen de lecturas. Grabé uno hace poco, pero ya sabes que tengo un pelín de atasco con eso. Los resúmenes de lecturas van siempre así, poco a poco y demás. Y ya estoy acercándome a fecha objetivo, ¿vale? En este caso he reducido el número de libros de los que os voy a hablar porque se me va un poco de tiempo cuando meto 6 libros, ¿vale? El vídeo anterior os lo dejo por aquí linkado por si todavía no lo habéis visto. En este caso os voy a hablar de 4, a ver si consigo ceñirme a algo un poco más lógico de tiempo. Un booker, el booker más largo de la historia del premio, unos relatos del Madrid castizo, un clásico británico con un misterio y una biografía de una grande de España. Vamos a empezar por unos relatos que se llaman Retablo. Son 2 relatos agrupados bajo este título de Marta Sanz y con ilustraciones de Fernando Vicente, editado por Páginas de Espuma. Es un libro que me traje de la biblioteca cuando hice el blog primaveral, que os di un paseo por parques varios de los Madriles y la biblioteca a la que suelo ir, y me llevé mogollón de cosas. Pues uno de ellos era este, ¿vale? Creo que las ilustraciones están súper bien y que el peso del libro se lo reparten 50-50 entre Marta Sanz y Fernando Vicente. En estos 2 relatos hay ecos entre ellos. Ambos se sitúan en Madrid y tienen un toque castizo que yo esperaba. Ambos encierran crítica social enfocada a una misma cosa, pero desde puntos diferentes. Precariedad, como no. En ambos hay crímenes, hay influencia clara de Patricia Highsmith y en ambos casos pues Marta Sanz consigue sacarte alguna sonrisa burlona, que no está mal, y en ambos casos también hay un enfrentamiento por la convivencia, sobre cómo compartir espacios entre grupos de personas muy diferentes entre ellas, en términos de clase social sobre todo, y en términos de pertenencia a esos lugares. En general creo que podría ser una buena lectura, entre otras más exigentes, o de cara a pasar un rato agradable leyendo unos cuentos con un punto pues ahí como irónico, burlón, ¿no? Y como, pues eso, sobre todo, como un libro de desconexión. Y es lo segundo que leo de Marta Sanz y no termino yo de cogerle el punto del todo a la autora. Lo otro que leí de ella fue Cicatriz y no sé si me queréis recomendar algo de ella para continuar porque yo quiero seguir intentándolo, pero ya digo que no es una autora que me apasione, aunque tampoco me disgusta. El siguiente libro fue Las luminarias de Eleanor Catton, traducido por Celia Montolío y editado por Siruela en castellano. Fue un libro que leímos en Empieza por leer, Club Literario, para el reto de los 200 libros, 200 países, para el país de Nueva Zelanda. Fue ganadora del Man Booker en 2013 y la autora tenía tan solo 28 años. Fue la autora más joven en ganarlo y con la novela más larga de toda la novela de toda la historia del premio. Digamos que fue como un libro que realmente marcó, ¿no?, el premio. Es un señor tochal, tiene más de 800 páginas y es una lectura bastante exigente por la cantidad de personajes y detalles que hay en ella. Es un libro contemporáneo, aunque está escrito como si fuese un clásico, en el que la autora juega mucho con la astronomía, las cartas astrales, el horóscopo, y con el lector pues también juega y mucho. Nos sitúa en Nueva Zelanda en 1866, cuando la fiebre del oro está en su máximo esplendor y las poblaciones pues crecen en ese momento de forma completamente improvisada alrededor de yacimientos, ¿no?, que se iban generando y que se iban como explorando en busca de oro. Evoca de esta forma, como constantemente en la novela,
situaciones o imágenes, más que situaciones, que nos recuerdan a un western, más que a Nueva Zelanda o la idea que podemos tener de Nueva Zelanda. Eso fue una cosa que nos sorprendió mucho a lo largo de toda la lectura. En esta novela se plantea un misterio que resolver en torno al oro. Un asesinato, la desaparición de una cantidad enorme de oro que de base pues no se tiene muy claro, no se sabe cómo pudo llegar a ser de esa persona que aparentemente es propietaria, y también la discusión por una herencia. En este misterio parece que todos los personajes de la novela, son como unos 20 más o menos, pues todos parece que están implicados en el misterio, en qué ha ocurrido con ese oro. Y además estos 20 personajes están todos ellos súper bien caracterizados, súper bien perfilados, ellos, su psicología, todo, ¿vale? Todo en torno a ellos. Y evidentemente no todos tienen el mismo peso en la novela. Entonces, pues bueno, quizá ahí hay mucha descripción en exceso. Además, es una historia que está llena de engaños, casualidades, amores, dobles caras, mucho sobre expolio, sobre colonización, ambiciones, explotación, adicción también, mucha adicción y mucha reflexión en torno a la clase social, o si se pueden cambiar las cartas que nos tocan en la vida, o si por el contrario estamos condenados a seguir toda nuestra vida con aquello con lo que nacemos. Los temas son muy variados y yo creo que en eso la autora ha aprovechado muy bien la extensión de la novela. Creo que toca tantos temas que resulta pues, abrumador la cantidad de reflexiones que te puede traer, ¿no? Pero vamos, que es que llega hasta hablar de las guerras del opio, que a priori dices tú que tendrá que ver con la Nueva Zelanda del siglo XIX. Bueno, pues está relacionado en la historia, en la trama, en la novela, y lo hace pues incluso de manera natural. Y quiero insistir en que Las luminarias me parece una novela monumental, en la que todo está súper trabajado, los personajes, que son muchos, el estilo, simulando ese clásico, las descripciones son brutales porque incluso de los barcos son tan minuciosas, utiliza palabras técnicas que incluso pues yo, que no tengo ni idea de barcos, ¿no? Necesito usar un diccionario, y pensar que esto lo escribe alguien con 28 años en su segunda novela, pues oye, chapó, ¿no? Pero sí, hubo cosas que no me convencieron como lectora. Por ejemplo, eché de menos presencia maorí en cuanto a tradiciones, en cuanto a voces. Solamente hay un personaje maorí de los 20 y digamos que creo que es un libro como muy blanco, si ese término existe. Tampoco me parece que los personajes luzcan tanto como parece. Se me hizo bola que hubiese tanto, tuve que hacerme como un esquema gigante para entender quién era quién y no perderme. Y la parte inicial del libro en la que presenta a todos los personajes se me hizo muy cuesta arriba. Y creo, por terminar ya lo negativo, ¿vale? Creo que al tratar de ceñirse mucho a las cartas astrales, a la estructura ligada al horóscopo, y yo sinceramente yo no sé a cuántas cosas más porque no tengo mucho conocimiento sobre esto, ¿vale? Creo que la historia se encorseta mucho, pierde naturalidad en las acciones, en los diálogos, hay que llegar a creerse demasiadas casualidades, y yo de verdad que entiendo que en la vida hay muchas casualidades y yo he vivido casualidades como increíbles, ¿no? Pero en la literatura además entiendo que son en parte el motor de las historias, pero hay momentos ya en las que es como que son cosas que ya pues no te puedes creer, ¿no? Es como te concedo esta casualidad, te concedo esta otra, pero quizá ya de aquí nos estamos pasando, ¿no? Mucho. Y eso llega a pasar en esta novela en alguna ocasión, ¿no? O a mí al menos me ocurrió. En positivo, además de reconocer que es un trabajazo, ha resultado ser todo un reto para mí a nivel personal como lectura.
Y además creo que es un libro que mejora mucho en compañía, al leerlo en compañía. Creo que da muchas posibilidades a lucubrar en torno a la novela de una manera además como que Leonard Catton te lo pone fácil, ¿no? Para plantear teorías descabelladas o no, pero plantearlas. Y eso pues le dimos mucho, mucho de sí en el club de lectura, la verdad. Y en ese sentido fue un libro que disfruté enormemente en torno a todo lo que generó en torno a la lectura, pero no tanto en lo que se refiere a la lectura como tal, ¿no? Hubo momentos en los que me costaba mucho ponerme a leer, ¿no? O sea, que era como cierto rechazo de alguna forma. Por supuesto, cuando terminamos leímos la adaptación, es una miniserie, y la propia autora participa en el guión y yo creo que corrige pues, ciertas tramas, argumentos, diálogos y los convierte en más naturales. Yo creo que elimina todas esas restricciones que se había autoimpuesto con la astrología y parece más natural y más con más sentido, ¿no? Pero no tengo ni idea de lo que le puede parecer esta serie a una persona que no conozca a priori la historia, que no sepa lo que está ocurriendo. Me imagino que le parecerá una ida de olla total. La verdad es que no puedo ni recomendar ni desrecomendar esta novela. Sencillamente, pues se me hace bola la cabeza cada vez que pienso en ella, porque tengo sentimientos como encontrados, ¿no? Le di 4 estrellas, eso sí, en general pues me gustó, ¿no? Pienso en sus luces, sus sombras y teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que requiere su lectura y atención, pues el resultado siempre que me lo planteo de si recomiendo o no, pues es que no me puedo posicionarme. Lo siento mucho, no puedo. Lo que sí que os diría es que si os animáis a leerlo, pues que sea en un momento en el que tengáis cierta estabilidad y que podáis prestarle mucha atención a todos los detallitos que va dejando Eleanor Catton por la novela. El siguiente libro que leí fue La mujer de blanco de Wilkie Collins, editado por Alianza y de traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez. Es una novela epistolar con un misterio que resolver. La leí en lectura conjunta y fue divertidísimo escuchar teorías varias y yo es que no me atrevía mucho a teorizar, la verdad. Mis compis son muy muy buenas con las teorías. Esta novela es hiper conocida por aquí, así que no hablaré mucho del argumento y si queréis saber algo en concreto creo que no será muy complicado que lo encontréis. Como en la mayoría de los casos, esta novela creo que es mejor ir a ciegas, no saber prácticamente nada de ella y es una posibilidad mayor de sorpresa, ¿no? Es una novela de misterio, bueno, es una novela en la que se plantea un misterio y entiendo que se conciba como novela de misterio, pero para mí pues no termina de serlo. Pero no termina de serlo porque lo que a mí me hizo seguir leyendo el libro, seguir metida en la novela, o sea, con la mente en la novela, seguir pues con ganas, ¿no? De seguir leyendo y así, no fue el misterio, sino que fueron los personajes y los temas que plantean esta novela Wilkie Collins como también de una forma muy ágil. Por una parte, los personajes son súper potentes y al usar la estructura epistolar para contar un mismo suceso desde pues, diferentes puntos de vista, contado por diferentes personas, pues se consigue enriquecer mucho la percepción que tiene el lector sobre los personajes, le permite al autor profundizar mucho más, ¿no? En concreto, pues me pareció brutal el personaje de María, me parece súper adelantado. Y luego, sobre los temas, pues se habla mucho sobre manipulaciones, sobre ambiciones, sobre enfermedad mental que tan en boca de todos está ahora mismo. Y aquí estaba el señor Collins en el siglo XIX dándole bien, bien, bien al tema de la salud mental. También habla mucho sobre credibilidad y sobre la situación y posición de las mujeres. Esto último pues, no lo esperaba para nada en esta novela. Y también habla sobre la sociedad de clases inglesa. En general,
es una novela que me gustó bastante, aunque quizás no tanto como yo pensaba que me iba a gustar, las expectativas, ya sabéis, estas cosas. Y más que el misterio, pues destacaría los personajes, los temas y la ambientación. Y aunque hay una fluctuación clara del ritmo en la novela y hay subtramas que yo creo que no aportan realmente demasiado a la novela, pues es un libro muy ágil, es un pasapáginas en toda regla y que yo creo que es muy disfrutable. Después leí, bueno, después, muy en paralelo a todo esto, leí Emilia Pardo Bazán de Isabel Burdiel, editado por Taurus. Lo leímos en la iniciativa de Mujeres de Época de la pecera de Raquel. Y lo que pasa es que yo pues me terminé descolgando de la lectura conjunta porque era incapaz de asimilar la cantidad de información que recoge esta biografía, aunque los plazos pues no eran demasiado limitantes, pero no siempre está uno igual de receptiva con las biografías, y esta tiene unas 750 páginas muy exhaustivas. Isabel Burdiel es historiadora y catedrática y me parece que aquí hace un trabajo brutal, monumental, ¿vale? Hay ciertos pasajes en los que incluso me llegó a recordar a las biografías de Stefan Zweig, salvando todas las diferencias posibles en cuanto a época, la intención, ¿no? Aquí recoge toda la vida de la condesa gallega, remontándose incluso al origen de sus padres. Esto a veces lo echamos en falta en las biografías y aquí estaba. Y una cosa muy importante es que no analiza la figura solo en torno a la psicología, sino a sus diferentes, sus contradicciones, sus ambivalencias. También, pues, por supuesto, analiza su obra literaria. Ojo, cuidado a los spoilers, los que seáis estrictamente sensibles a esto, tremendamente sensibles, pues no os lo recomiendo, ¿vale? Por supuesto, también analiza sus relaciones institucionales, sociales, personales, familiares, por supuesto, y el legado que ha dejado a nivel pues, social y cultural en nuestro país, ¿no? E incluso en culturas pues, afines a la española. Es una biografía súper rigurosa y con muchísimas citas y fragmentos que apoyan las diferentes tesis de Isabel Burdiel, pero esto puede ser un lastre para lectores poco familiarizados con la historia, como puedo ser yo, ¿no? Bueno, creo que en general la gran virtud de esta autora es que todo fluye de una forma más o menos natural, ¿vale? Por supuesto ha habido momentos en los que ha sido un claro too much, ¿vale? Pero no ha sido la tónica general de la biografía, como sí que me ha ocurrido en otras ocasiones, como la de Juana de Castilla, de ¿cómo se llama este hombre? Manuel Fernández Álvarez, siempre me lío con el nombre de este señor. Entonces, en general la disfruté, pero la recomiendo si sois lectores asiduos de biografías escritas por historiadores, o si queréis embarcaros en un proyecto de lectura como este, que os llevará tiempo, necesitará vuestra atención y vuestra retentiva mental. Y bueno, quería hacer un último comentario, y es que esta biografía se recoge dentro de una colección que ha creado Taurus, que se llama Españoles Eminentes, y que pretende pues adaptar, o bueno, más bien generar biografías que estén adaptados al público español, que aunque no tenga un conocimiento profundo sobre la historia de España, sí que sepa sobre la cultura del país. Y se supone que esto lo hacen porque al parecer el público español no lee biografías en general, es como que han detectado que hay ahí un hueco grande en comparación con otros países. Y yo no sé qué pensáis, yo creo que lo que se refiere a biografía como tal, sí que creo que hay un vacío grande, pero que la autobiografía
está ganando mucho. No la autoficción, que también, ¿vale? Me refiero a que la autobiografía creo que está ganando un hueco enorme. Y bueno, ese es un poco el propósito de esta colección. No sé si lo conseguirán. Yo me he comprado la biografía de Concepción Arenal porque salió en una oferta de Flash, de Kindle, pero no sé yo cuándo llegarán a unirse los astros y se den todas aquellas situaciones necesarias para que yo me enfrente a una biografía. Yo creo que ya este año, con haber leído esta biografía, yo ya voy servidita de españoles eminentes, ¿eh? Un gusto conocer a Emilia Pardo Bazán. Ahora ya me falta solo pues leer sus libros, que no es poco, ¿no? Estos son los 4 libros. Parece que estos tiempos son más manejables, o al menos me siento más cómoda con los tiempos que estoy viendo en la cámara. Me encantaría saber si habéis leído alguno de estos libros o si tenéis ganas de leer alguno de estos 4, y sobre todo me interesa saber cuál es esa novela que recordáis como muy exigente, o esas novelas que recordáis muy exigentes a nivel de lectura. Y por eso, porque yo creo que con las luminarias yo he pasado ahí una frontera, ¿eh? de la exigencia a la hora de leer. A mí se me hizo bolilla el principio. Son 365 páginas, por eso de los 365 grados, y fueron 365 páginas de descripciones de personajes que tienen tela, ¿sabéis? Entonces, pues bueno, tengo curiosidad por saber cuál es esa novela que recordáis como excesivamente exigente en ese sentido. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, es muy importante para mí y os lo agradezco de corazón. Os mando un abrazo muy fuerte y os deseo unas muy, muy, muy felices y serenas lecturas.